oscuridad con la profundidad infinita de caras que no sonríen, corazones que no palpitan, yo lo sé, máquinas que respiran sin ilusiones. Alejandro Álvarez, les voy a contar la historia del personaje que no conocía en un lugar que tampoco conocía, Bellas Artes. Antonio Delgado. Tengo ya 2 años trabajando aquí y sigo bien trabajando con el público. Bueno, siempre hay que saber llevar al público. Claro, es seguridad, que Sí. trabaja un poquito difícil eso. Bueno, Ni tanto, Ok. pues hay que saberlo llevar. Y la plaza primero hay que tratar para recuperarla y hacer muchas cosas ahí, como te digo, hacer, ¿cómo te digo? Hacer talleres o hacer cualquier cosa para recuperar la plaza. ok. ¿Recuperarla en qué sentido? Porque yo veo por lo menos ahorita hay rutas nocturnas, un ambiente cultural. Ah, bueno, eso es porque está empezando ahorita, pero los días de semana eso es horrible. La mayoría de las semanas. Sí. ¿Horrible en qué sentido? Háblame un poco respecto a eso. Porque Sí, no pues me- fíjate, eso ahí se la pasa muy lleno de chicos y eso es puro fumando droga, imagínate. Ok. Sí. Usted como padre, ¿qué opina respecto a eso? Bueno, eso, pero en que eso porque de decirte que los chicos se la pasan, bueno, ellos no son falta de padres, porque esos son, casi todos son hijos tienen papá y mamá y casi todos hay muchos que son estudiantes. O sea, soy patinetero, tengo casi 8 años patinando. Me he enfrentado a mi familia por lo mismo, porque no les gustan lo que hago. Soy una persona muy cultural, pero no me llevo bien con las bebidas ni en las rumbas, no me gusta estar en sitios nocturnos, nada de esas cosas. Yo soy un chamo de su casa. Lo dice, estudio, trabajo y patino, eso es lo mío. ¿Cómo me tratan en mi casa? Bueno, si te digo que es una guerra, claro, porque a mis tíos no tengo mamá ni papá porque ellos fallecieron cuando yo era niño. Y lo que me quedaron criando no les gusta lo que yo hago, pues ellos quieren que yo sea acorde a como ellos piensan y quieren que yo sea. Y no puede ser, yo tengo un sentido común y una personalidad propia, pues no puedo ser un abogado si no me llevo bien con eso, no me gusta. O sea, hago lo que me gusta. Mi nombre es Carla Aray o Carla con Q, Carla que te importa. Tengo 24 años, soy TCU en diseño gráfico y actualmente me dedico a elaborar artes gráficas y plásticas, hacer la integración de ambas cosas, de lo digital con la pintura y tratar también de ser integral y hacer vida aquí en el Museo de Bellas Artes junto con las demás personas y tratar de integrarnos también un poco a lo que sería la sociedad. Mi nombre es Jorge Flores. Estoy ahorita en UNEARTE, estudio danza, pero también meto materias de artes plásticas y bueno, sí me dedico a hacer un poco mixto en cuestiones de arte, pues, un poco integral en esa parte, haciendo un poquito de todo. Bueno, no sé, ella tiene una filosofía que es muy bonita, ¿no? Que dice... El arte es largo y la vida es breve. Ars longa, vita brevi. Esa es la ideología de vida que yo tengo montada. Pues uno puede tener esta vida para hacer arte. Pinta todo lo que puedas, porque esto es lo que tú vas a dejar después de que tú fallezcas. Bueno, yo vivo actualmente con mis padres y estoy pintando más o menos desde que tengo 16, 17 años que empecé a tomar un lápiz y hacer garabatina. Pero fue más o menos como a los 19 años cuando empecé a tomar uno de estos pinceles y empecé a crear sobre la madera y a ver un poco más, formatos más grandes. Sí. Mi nombre es Hugo Vergara, artesano de Bellas Artes. Bueno, empecé la artesanía de que tenía como 12 años. Mi familia es artesano, aprendí desde niño al lado de ellos, viendo cómo fabricaban, qué hacían, entonces aprendí muchas cosas de ellos. Y en última, me quise inventar mi propia artesanía, que son las figuras de hilo. Es algo que me inventé hace como 10 años. Sí, o sea, no es que me inspire, sino que es como mi trabajo, pues. Es como si tú estuvieras en una oficina y que tenías que ir todos los días. Entonces, para mí esto es mi trabajo diario, lo que me da de comer, mi vivir, mi todo. Es mi
Sí, bueno, mis amistades son así estilo yo. ¿Cuál es tu estilo? En el sentido de que así toda loca, pues. También son los cabellos y esas cuestiones así. ¿Y por qué lo llamas toda loca? ¿Y por qué tú lo llamas así? Porque no es algo común. Y la gente te ve y entonces dices, no, ¿y qué le pasa a esa loca en el cabello? ¿Me entiendes? Bueno, nada, los chicos que, o sea, no... ¿Cómo les explico? A pesar de las circunstancias, los problemas, o sea, no se detengan a alcanzar el sueño que quieren, pues. Por ejemplo, yo lo pongo como yo, como mi ejemplo. Odontología es una carrera cara donde se necesita bastante dinero y nada de los problemas ni nada de esas cosas van a detenerme que yo cumpla mi sueño, pues, estudiar esa carrera. Y aferrándose siempre a Dios y teniendo fe, pues. Y teniendo fe siempre en alcanzar las cosas. Y los padres que los apoyen, porque más que todo necesitamos su ayuda y su apoyo. El apoyo de los padres. No, experiencia como tal no tengo porque no fumo, no bebo, nada de esas cosas. Pero muchos jóvenes buscan, cuando tienen problemas y todo eso, buscan es como su refugio en esas cosas, pues. Y no es lo correcto. No es lo correcto y también sé que es lo que pasa cuando tienen problemas familiares y sus padres no los apoyan en lo que quieren, buscan esa salida, pues. Pero lo más correcto sería que se pongan a estudiar y que, o sea, sean obedientes a sus padres, pues aunque no les gusten, pero que lo hagan, porque es el camino del bien. A una raza humana que no alimenta el saber, sino el eco. Nos vemos tan distantes de vivir en el emergente. No somos personas, somos disfuncionales, tapando los complejos con los centros comerciales, buscando allí fuera lo que de verdad no vale, creador y víctima de nuestros males. Entre un millón de cuentos que nadie se sabe, la felicidad es tan cara que en el bolsillo no cabe. Los extraterrestres no vinieron en nave y a los malos no hay quien les reclame. La ley de la causa y efecto serán el castigo para todo lo incorrecto. No miento, despierto y atento, remuevo lo credo de todo lo malo que puedo violento. Soy el que emancipado la mente te pone la cara más sonriente. Mamita me dijo que estaba demente y ahora doy la cara por un poco de gente. Tengo un movimiento de cantantes que lo cambian todo modo. Busco forma, lloro, imploro, escribo por ustedes, por lo que están conmigo a muerte y que sé que me quieren, y por los ilusos que pierden su tiempo pensando que con lo que hacen me hieren. Prefieren seguir escondidos detrás de sus faldas. Si todo lo que has construido es motivo del odio, no harás que eso valga cambio.